Lo tenemos al otro lado de la pantalla. Está con nosotros, un gusto tenerlo acá, al ministro de Economía, José Luis Parada, en nuestros estudios en Santa Cruz. Ministro, gracias por la espera, mil disculpas, abrazo, buenas, bienvenido. Buenos días, Andrés. En primer lugar, agradecer al programa, un saludo también para Adriana y sobre todo que lo que nos ha explicado el doctor Mostajo es muy claro con relación a cómo se recibió el sistema de salud. En 14 años tuviste 6 veces más plata y no se ocuparon de equipar ni hospitales, ni tener el personal médico para estar preparado para cualquier eventualidad. Nadie sabía el coronavirus, pero que por lo menos el pueblo boliviano, de esos 6 veces más ingresos, que no sabemos dónde fue a parar porque el desarrollo que ha habido en el país, estamos nosotros atrasados en todo, ha sido un despilfarro de dinero y estamos pagando las consecuencias en este momento. Entonces ha sido muy beneficioso para el país enterarse de que no se necesitaba mucho dinero para tener una buena salud. El gobierno, desde el inicio, la presidenta, la primera instrucción que dio fue consignen y asignen 10% del presupuesto general de la nación para salud. En los primeros meses, cuando todavía no se tenía ni el dengue, que llegó a 35,000 casos, sobre todo la mayor parte en Santa Cruz, y también no sabíamos de la llegada del coronavirus. Por lo tanto, estamos nosotros viendo que en primera instancia, si no se hubiera tomado esa primera decisión por parte de la presidenta de asignar 10% del presupuesto general de la Nación a la salud, no estuviéramos solucionando ni pudiéramos estar comprando todo lo que se está comprando en este momento, que es todo lo que con lujo de detalles y con el conocimiento técnico y también científico que tiene el doctor Mohamed Mostajo, le permite a la población conocer qué es lo que se está haciendo y qué hemos tenido que hacer en 2 meses, lo que no se hizo en 14 años. Señor ministro, ¿qué es lo que más pregunta la gente? ¿A qué le tiene miedo más la gente? ¿Qué es lo que le llega, digamos, a usted como retroalimentación, como feedback, perdón, de la gente? ¿Cuál es más allá, por supuesto, de la enfermedad, digo, en materia económica? A ver, la primera preocupación que tenemos, y es desde el gobierno y va por todos los sectores, es hasta dónde nos puede afectar el tema de estas declaratorias de emergencia y la relación que debemos tener muy clara entre lo que es la salud y la economía. Lo que estamos buscando primero es la atención de la salud, que ningún boliviano sufra primero el coronavirus y segundo, no se pierda ninguna vida. Ya vamos por 10, ahí se ha frenado, Dios quiera que sigamos manteniéndola y hemos visto de que somos de los países que tenemos ha bajado la circulación de personas en 94%, es lo que está en sus casas, es un sacrificio y la preocupación de la gente es de dónde sigo manteniendo los ingresos para todo lo que es alimentación y básicamente tener el tema de servicios básicos. Y esa es la preocupación también del gobierno. Por eso, todas estas medidas económicas que hemos tomado, por ejemplo, el tema de la canasta familiar, que son una entrega de 400 bolivianos, que va directamente al grupo más vulnerable que vienen a ser los adultos mayores. Con eso vamos a beneficiar aproximadamente a 918,000 adultos mayores que tienen una renta baja, la renta dignidad, y que se va a pagar la canasta familiar, no aquellos que tienen una jubilación o también otro ingreso. También vamos a incorporar las madres que reciben el bono Juana Zurduy y también los discapacitados moderada, grave y muy grave. Por lo tanto, eso es un universo de aproximadamente, en este momento estamos hablando de casi 1.200.000 personas que van a recibir esto que es la canasta familiar. Se optó por el pagar directamente para evitar la corrupción, porque la presidenta está
preocupada de que sea cero corrupción, no esté nadie sacando ventaja de ningún lado. Por lo tanto, se podían dar el tema de la canasta, el tema de compras, se podía en algún momento haber distorsionado. Por lo tanto, se optó por bancarizar todo el tema de los bonos. Entonces, la plata sale del Tesoro General del Estado, va a los bancos y de los bancos directamente a la cuenta del beneficiario. No hay ningún intermediario, no hay nadie que esté de por medio para cobrar. Por lo tanto, es un sistema totalmente transparente. Hemos tenido que juntar todos los sistemas, tanto del pago de la renta dignidad, de jubilados, también con el CEGIP, que es para el tema de identificación, porque por si alguien perdió su cédula de identidad, pueda cobrar. Lo único que pedimos, que se nos ha recargado básicamente en muy pocos días el pago de lo que es la canasta familiar, se nos ha juntado el pago de sueldos y salarios, de jubilaciones, de renta dignidad, pero ya estamos solucionando. Hasta el viernes habían 51 agencias, 51 instituciones bancarias, ahora están entrando 8 más, casi vamos a estar en 60 y muchas más agencias trabajando, y el Banco Unión también, para equilibrar, por favor, todo lo que es provincia, los lugares más lejanos, les va a llegar su canasta familiar. Está el Banco Unión implementando las brigadas móviles para pagar. No se desesperen que vamos a llegar a todos. Ha sido una organización muy rápida por instrucciones de la presidenta para poder llegar hasta el último rincón del país. También ahí nos acompañarán las Fuerzas Armadas, aquellos lugares donde no hay acceso o no puedan salir por alguna comunicación, los vamos a tener. Hay, por ejemplo, la línea 810-1610, que es una línea gratuita para consultas y reclamos sobre todo lo que es tema de renta dignidad y también todo lo que se refiere a la canasta familiar. Pedimos un poco de paciencia. Han sido 2 semanas en la cual se ha trabajado a marcha forzada, 24 horas, organizar los sistemas, incorporar los bancos. Algunos bancos en algún momento no acompañaron esta medida en la proporción del impacto que tiene para esas personas desprotegidas, pero ya con las reuniones que se han venido haciendo el día de ayer, ya estamos también con tema de brigadas móviles. Por lo tanto, en provincias, en el último rincón del país que nos están viendo, quédense tranquilos. La presidenta ha instruido que lleguemos de cualquier manera para pagarle su canasta familiar. No se desesperen. Hay días de movimiento de acuerdo a su carnet de identidad. Respetémoslo porque esta medida es para cuidar la salud de los adultos mayores. En Europa, el 80-85%, ya lo hemos escuchado a nivel internacional, han fallecido, que son personas mayores de 60 años. Por eso la preocupación tanto de la presidenta y del gobierno de que cuidar a ese grupo que no sufra ningún efecto que tenga el coronavirus, porque es fatal en muchos de los casos. Ya estamos viendo el trabajo también que se está haciendo en el tema de las compras de equipamiento, y el doctor Mostajo lo ha explicado claramente. Se está haciendo en 2 meses lo que no se ha hecho en 14 años y con la cantidad de plata que hubo. Por lo tanto, tranquilidad. Esta canasta familiar. Y la otra es que al integrar los sistemas, si usted, una persona de la tercera edad, un adulto mayor, le deben 2 cuotas de renta dignidad, automáticamente va a salir de que se le debe 2. Y si es posterior a su cumpleaños, es 3. Y si está ahí la canasta familiar, va a cobrar 4 veces. Ojo, si se le debe renta dignidad anterior, pero no excluye, no tiene que ir una vez una, no tiene que ir otra. Va a estar todo el sistema totalmente transparente para que usted pueda cobrar. Por eso les pedimos a las personas de adultos mayores que tengan un poco de paciencia. En el día que sale con su carnet de identidad, y si no, llamar a la línea gratuita
para que vayan y le hagan el pago correspondiente. Esto con relación a lo que es la canasta familiar. Lo mismo vamos a hacer con el bono familia. Estamos llegando aproximadamente a 1.500.000 niños, que es el otro grupo que también está muy expuesto y también es muy vulnerable. Entonces, los del ciclo inicial, que vienen a ser pre-kinder, kinder, y también primario, y ahí entran colegios fiscales y colegios de convenio. Así que son los dos que van a estar atendidos, son 1.500.000 alumnos, y ahí se universaliza, porque si un taxista, si un mototaxista, si un vendedor, si uno que paga impuestos, el otro que no paga impuestos, tiene un hijo en el colegio, igual se le va a cancelar. Por lo tanto, no se preocupen, el que tiene uno cobra 500, el que tiene 3 cobra 1.500, o sea, son 500 bolivianos del bono familia que va directamente a ese niño que está en el colegio. Eso también vamos a tratar de bancarizar. En el sistema financiero hay más de 10 millones de cuentas entre cajas de ahorro, cuentas corrientes, porque Bolivia es uno de los que mayor nivel de bancarización tiene, de uso de cuentas. Por lo tanto, si el padre, el apoderado, abre la cuenta o tiene una cuenta, lo único que tiene que hacer es colocarla en los listados que está teniendo el Ministerio de Educación, se está coordinando para poder pagar. De la misma manera, hasta la última escuelita del último rincón del país va a recibir también su bono. No se desesperen de querer venir con una llamada telefónica, un reclamo. También vamos a habilitar una línea especial y en el Banco de la Unión también se tiene. Vamos a llegar hasta el último rincón del país. Nuestra preocupación es equilibrar campo-ciudad. No solo la ciudad está siendo atendida, nuestras políticas están yendo por eso también a nivel del campo, a nivel de la provincia, a nivel del municipio, hasta la última escuelita que esté en cualquier parte del país. Si no podemos llegar con la parte bancaria, ahí vamos a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, que está haciendo un trabajo excepcional en todo el país, lo mismo que la policía, hay que reconocer, y el sistema financiero, en la medida de sus posibilidades, también. Entonces, estos dos bonos que hay en este momento, vamos a estar aproximadamente en 2.700.000 personas. El otro aspecto, de la misma manera, tanto en las ciudades como también en provincias y hasta el último rincón del país, se va a pagar el que consume servicios básicos. Por ejemplo, la luz. Si usted paga de luz entre un boliviano y 120 bolivianos, el gobierno va a pagar ya de su factura de marzo aproximadamente el 100%. No, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Entonces, y esos son 2 millones de hogares que reciben ese pago directamente del 100% de energía eléctrica que tiene la categoría domiciliaria. Ya después va 50% para los que consumen entre 121 y 300, con lo cual estaríamos cubriendo la mayor parte del segmento de menor ingreso. Y de la misma manera, sabemos que en la frontera, por ejemplo, en San Matías, Puerto Suárez, sobre todo las que están con Brasil, muchas veces la energía eléctrica es muy cara, pero igual el gobierno se va a hacer cargo de esta parte de los servicios. Y el 50% va del agua potable. Y ese 50% también del agua potable que se va a entregar, más el tema de gas, estamos hablando de aproximadamente 2.600.000 hogares. Por tres personas o miembros de familia estamos hablando de casi 8 millones de bolivianos, con lo cual estaríamos llegando a unos 8 millones de bolivianos, perdón, a 10 millones de bolivianos, tanto con la canasta familiar, el bono de familia, los pagos de servicios, y también no nos hemos olvidado de las empresas, la pequeña y mediana
industria, mediana empresa, con el alivio crediticio. En los bancos se ha hecho una reprogramación de las deudas de intereses y capital hasta el mes de junio. Se están analizando en este momento la reglamentación que ya está funcionando y ahí tenemos 1 millón más de beneficiarios que están dando. Y aparte tenemos también con la liberación en el tema impositivo. No se ha pagado el impuesto a las utilidades de las empresas, que es uno de los impuestos más altos que recauda el Estado y que pagan las empresas. Por lo tanto, también esa liquidez se está quedando en las empresas para trabajar en lo que es el problema mayor, que va a tu pregunta, Andrés. ¿Cuál es la preocupación mayor en este momento? Es cómo cuando hay esta emergencia sanitaria mundial y nacional, cómo se pagan los sueldos, cómo generamos los ingresos para la población, y estas medidas son las que estamos tomando en este momento, que tampoco son las últimas. Queremos decir que hay un equipo económico permanentemente trabajando y buscando alternativas, porque una vez que se tienen también recepcionados los reclamos de la población, que seguramente en este momento las preguntas que vienen es más que todo a esto: ¿cómo consigo ingresos? ¿Cómo consigo alimentos? ¿Cómo podemos mantener la economía funcionando? Aquí en Bolivia la ventaja que tenemos que la cadena productiva, lo que se produce en Bolivia en alimentos está entre un 80-85%, hay que darle las condiciones, y estamos preocupados por la industria, estamos preocupados por el productor agropecuario, para que pueda mover, para que pueda llegar a los mercados, y con esas cadenas productivas que tenemos es que se están abasteciendo los distintos mercados en este momento. En algunos casos están queriendo algunos especular con el precio, no hay motivo, y lógicamente lo que estamos buscando en este momento es el equilibrio entre, primero, cuidar la salud, que tengamos los menos contagiados posible, y sobre todo también que la economía siga funcionando. Bueno, ministro, una pregunta que nos parece importante. El viernes que se ha comenzado con este pago, se ha visto las sucursales del Banco Unión llenas de personas de la tercera edad, gente buscando este tema de la canasta familiar. Ministro, ¿se ha hablado ya con Asoban para habilitar otras entidades financieras, cooperativas, por ejemplo, que están en las comunidades? Ya habían 51 instituciones financieras trabajando el viernes. El problema es que se nos ha recargado pago de la canasta familiar con lo que corresponde también a pagos de sueldos, salarios, y que muchas personas no están respetando el día de su carnet. Por eso hemos tenido algunos problemas en algunas agencias donde la densidad poblacional es muy alta. Hemos tenido unos 4 o 5 agencias en el Alto y en algún otro lugar. Pero da la impresión también en esto, Adrianita, tenemos que ser claros, y Andrés, de que antes todas las personas entraban en el banco, o sea, se agrupaban y de ahí iban saliendo. Pero ahora, como hay que mantener una distancia de 1 metro, entonces sale afuera y parecen colas interminables. Pero solo un dato: el día viernes hemos hecho más o menos 103,000 pagos de renta dignidad, y también lo que corresponde a la canasta familiar. Entonces, quiere decir que si estás pagando 110,000 personas aproximadamente en un solo día, lógicamente quiere decir que está funcionando. Es cuestión de ordenarnos un poco, pero ya tenemos en las reuniones de ayer 8 instituciones financieras más ya comienzan a trabajar. Eso sí, tienen que implementar, porque cuando se dio el tema de la cuarentena, sobre todo cuando tienen gente en provincia, lo que hicieron fue replegarlos a las ciudades. Entonces hay que hacer otra vez un disloque, llevar gente a los lugares, o si tienen la gente en los lugares, pero vamos a tener aproximadamente 1.800 agencias en todo el país trabajando.
Por lo tanto, creemos que poco a poco se va a ir normalizando. Lo único que pedimos es que salgan en el día de su carnet. Ahí hemos tenido, por ejemplo, también en varios lugares, de que yo sé, las personas de adultas mayores quieren cobrar inmediatamente y tal vez no es su día, pero han estado ahí a cobrar. Entonces, esas son las cosas que muchas veces distorsionan. Pero van a funcionar 8 bancos más a partir seguramente del martes en que comiencen a trabajar, y se están facilitando también todo este tema en 51 instituciones que ya estaban funcionando el día viernes y van a seguir funcionando la próxima semana. Bien, vale decir, y esta es una buena noticia para las personas que nos están mirando, van a ingresar 8 entidades bancarias más para los diferentes pagos. No solamente sería el Banco de la Unión, va a ser esta semana. Ministro, tenemos preguntas de la gente, si podemos leerlas, por favor, las respondemos al vuelo. Les ruego, buen día, soy de San José de Chiquito, Santa Cruz, Bolivia. ¿Cómo se hace y cómo se sabe para cobrar el bono para los niños de primaria? Gracias. Ministro. Estamos elaborando el mismo sistema, estamos recibiendo y hemos recibido del Ministerio de Educación el listado. Ahí cada niño, cuando lo inscribe al niño en el colegio, en el ciclo, automáticamente tenemos los datos. Lo que no tienen son las cuentas, si tiene una cuenta corriente, una caja de ahorro, para poder hacer el depósito. Eso es lo que estamos sistematizando, esperemos se va a trabajar en la semana. Lo que la presidenta quiere es una transparencia total. No queremos andar con la plata de un lado al otro, que estén llevando las comisiones para pagar aquí y allá, sino que vaya directamente del Tesoro General del Estado, vaya a los bancos y de los bancos al beneficiario final. Entonces, una vez que se tenga el registro de las cuentas, muchos de los apoderados, madres, padres, tienen una cuenta por alguna razón en cualquier banco. Eso es lo que tenemos que incorporar en el sistema, ya está integrado, por lo tanto el depósito se va a hacer directo. Aquellos, por ejemplo, el amigo que nos pregunta de San José de Chiquito, sí tienen su banco, no tienen problemas, y una vez que se determine simplemente las cuentas, va a ser automático, y esperemos nosotros que durante esta semana vamos a tener terminado todo el sistema y automáticamente también va a estar depositado el dinero, están garantizados, y esperemos terminar, porque son 1.500.000 cuentas, o van a ser un poco menos si son 2 o 3 hijos, para que puedan cobrar. Es simplemente un poquito de paciencia, sabemos cómo está la necesidad de la población, más bien hay que agradecer realmente. Bolivia está en los niveles, como dijo el doctor Mostajo, de España, de Italia, en el tema de lo que es la movilización. 94% de la población no se está movilizando, está en sus casas, está cumpliendo la cuarentena. Hay que agradecerle al pueblo boliviano ese sacrificio, y lo que tiene que hacer el gobierno nacional, y es lo que nos ha pedido, instruido la presidenta Yanine Áñez, es que atendamos a todos los sectores, recibamos, como que deben haber, por ejemplo, sectores que no reciben ningún tipo de los bonos, a pesar de que vamos a llegar a unos 10 millones de personas con los bonos, reducción de impuestos, más las reprogramaciones de crédito, pero tenemos algunos bolsones efectivamente que no tienen por ningún lado ese beneficio. Entonces se está analizando, esta tarde tenemos una reunión también para determinar, ver de qué manera la evaluación de toda la semana, más un día de pago del bono, cómo se trabaja la próxima semana. Por lo tanto, volviendo a la pregunta original, esperemos nosotros que una vez tengamos identificado, inmediatamente se comienza a hacer el pago. Más preguntas de la gente. Buenos días. No logré renovar el bono Juana Zurduy por todos los problemas en el país, por lo que quisiera saber si seré beneficiada por la canasta familiar. A ver, el bono Juana Zurduy vamos a revisar para que no pierda ninguna de las madres gestantes que tuvieron en ese momento.
sí va a recibir la canasta familiar porque está registrada. Es 2 años que se paga el bono, por lo tanto está registrada y eso no es un motivo para dejarla fuera. Quédese tranquila que una vez que en la sistematización que hagamos de este trabajo se le va a pagar. Y con los discapacitados lo que estamos haciendo, la parte de moderada, grave y muy grave, se está coordinando con los municipios, porque todos los municipios tienen un listado y también se paga, se ha bancarizado y tienen las cuentas. Por lo tanto, es cuestión de coordinar con los municipios, hay que tener un poco de paciencia, porque el depósito, una vez que tenemos identificado el tema de cuentas, el tema de beneficiarios, el depósito es automático. Bien, tenemos 2 preguntas en una. A ver, buenas tardes, una consulta. Mi hermana tiene un bebé de 2 años, su Juana Zurduy, el bono, terminó hace un mes. A ella le tocaría de igual manera el bono familiar. Quería saber eso porque ella no es asalariada, vende somó, es mamá soltera y su único niño de 2 añitos podría recibir bono o no va a recibir, ministro. Estamos revisando estos casos de periodos, porque son 2 años el tema de Juana Zurduy, pero se están revisando, porque los casos, por ejemplo, son unos 115,000 a 120,000 casos de madres gestantes. Entonces, estamos revisando y, por ejemplo, en estos casos que son excepcionales con un plazo que ha terminado hace un mes, como establece la beneficiaria, entonces se están revisando para que también, mucho más si es una señora que está vendiendo somó o no tiene otro ingreso, lógicamente estamos viendo la manera de incorporarla en plazos de, por ejemplo, 3 meses, para que el beneficio que tuvieron y cumplieron con los 2 años del bono también sean beneficiarias de la canasta familiar. Bien, hay una pregunta más. Dice, buenos días Andrés, la pregunta es para el ministro. ¿Hay un rol a repartir mañana lunes para irme a cobrar, textual, al banco mi renta de jubilación o tengo que compartir con los demás bonos que se están pagando o hay otros bancos donde aproximarse? Gracias, dice. Ya están los sistemas, los hemos incorporado en todo el sector bancario. No hay problema, siguen cobrándose las jubilaciones y también la canasta familiar y también el tema de la renta dignidad. Y por favor, una recomendación. He escuchado por ahí que necesitan carta notariada para cobrar. No se necesita ninguna carta notariada. No se está pidiendo en los bancos carta notariada. Por lo tanto, pueden ir con la carta, el beneficiario tiene que dar una carta a algún pariente, algún sobrino, hija, hijo, para poder cobrar. Esa primera aclaración. La segunda, no se desesperen por el tema de la canasta familiar. Tiene validez de 90 días. También por ahí ha estado circulando que si no cobran en el día. No, tienen 90 días para cobrar. Y la renta dignidad tienen 1 año para cobrar. Están los recursos ahí. Lo único que tienen que hacer una vez que baja un poco la afluencia de personas, ir y su bono de la renta dignidad. Si usted no cobró, por decir 3 meses o 4 meses, también va a estar su renta dignidad ahí. No, nadie se la va a tocar. Está su renta dignidad, está su tema de jubilación y la canasta familiar tiene 90 días para cobrar. Así que es un poquito de paciencia que desagotemos, porque se nos juntó también con el pago de sueldos y salarios a funcionarios, empresas, y eso es lo que ha hecho que con la restricción de horario en los bancos, lógicamente tenemos un embudo por el momento, pero es transitorio y estamos ampliando para poder salir de este problema. Bien, yo quería formularle 2 preguntas en uno, ministro. Uno tiene que ver con el tema de la construcción. En el rubro de la construcción, el Estado debe a muchas empresas
privadas. Uno, dos, si se va a pagar o cuándo se va a esperar, etcétera. La segunda tiene que ver con los créditos a la microempresa. Van a haber créditos, hay gente emprendedora que ve, digamos, en esta situación una oportunidad para elaborar productos. ¿Cuál es su opinión acerca de estos dos temas? A ver, Andrés, no solo nos dejaron deuda en la construcción, nos dejaron deuda hasta en la diálisis. No pagaron desde febrero del año pasado los servicios de diálisis a las clínicas particulares. Fue una irresponsabilidad total con la salud. En la construcción dejaron una deuda de más de 750 millones de bolivianos que no pagaron, porque no pagaban los proyectos que no les interesaba políticamente al anterior gobierno. Era una discrecionalidad política para pagar simplemente proyectos de interés personal. Era un grupo gerencial que manejaba los pagos del anterior gobierno de acuerdo a intereses personales, y de ese grupo gerencial que era el que hacía todos los pagos de acuerdo a intereses personales de ciertas empresas específicas y no del contexto general de la economía, como era la de atender este tipo de deudas de las empresas nacionales. La otra, sin querer entrar en un tema complicado, pero los grandes proyectos solo se entregaron a empresas extranjeras y era plata del Tesoro General del Estado, ni siquiera eran créditos. Te voy a dar un dato. El tren de Cochabamba, que nos dijeron que había un crédito español, es con plata del Tesoro General del Estado. El Hospital de Montero, que también dijeron que era un crédito español, es con plata del Tesoro General del Estado. El teleférico, que dijeron que era un crédito a largo plazo de Austria para Bolivia, es plata del Tesoro General del Estado, y ninguna empresa boliviana se adjudicó ninguna de esas obras grandes. O sea, no se priorizó. Lo que hemos cambiado es el concepto. Se está pagando en este momento a las empresas nacionales. En ABC, por ejemplo, hemos pagado más de 800 millones de bolivianos hasta este momento, y ahora estamos entrando a la segunda programación de lo que es el pago de estas deudas y de las planillas que están pendientes. Ya tenemos un programa que es lo que nos da el tema de inversión pública para continuar. Por lo tanto, se van a cumplir con todos los pagos que hay. Es la fe del Estado que está de por medio, y lógicamente, con las disculpas del caso, el problema es que hemos ido ordenando, porque en algunos casos, cuando eran proyectos de interés personal y político de los dirigentes de las altas autoridades del MAS, de ese grupo gerencial, la ejecución financiera, por ejemplo, estaba en 80% cuando la ejecución física estaba en 50%. O sea, se le había dado más plata del avance físico que había tenido en las obras. Es un tema, el de la construcción, que lo estamos regularizando. Se han tenido reuniones con la Cámara de la Construcción, el ministro Arias se ha estado reuniendo y los estamos solucionando. E independiente de todos los recursos que están, primero garantizándose para la salud, en segundo para todo lo que es el tema de atender con los bonos principalmente y todas las medidas económicas que estamos tomando, también tenemos un plan especial, un programa especial para atender el tema de la construcción. Y con relación a los créditos y sobre todo microcréditos, el Banco Unión tiene aproximadamente 80.000 microcréditos, o sea, todo lo que se refiere al pequeño. Eso se ha reprogramado automáticamente, y en este momento, dependiendo de cómo están el tema también del apoyo internacional, vamos a tratar de generar un fondo, una especie de fondo de reactivación económica para la pequeña y mediana industria y para algunas empresas. Eso se está analizando con el Banco Central. Pero, Andrés, aprovecho el canal también porque he visto ahí unas declaraciones de que dice toda la donación que está llegando a Bolivia que se la aclare. Queremos decir de que, para simplemente comparar, en el anterior gobierno, en 14 años, se gastaron 310.000 millones de dólares.
En 14 años se gastaron lo que otros gobiernos se gastaron en 70 años y no tenemos nada, tenemos todos los problemas. Aquí hay ciertas donaciones, por ejemplo, una donación de Italia, pero esas donaciones también ha habido un aporte de la Comunidad Económica Europea, tienen nombre y apellido. Ingresan con qué proyecto se va a ejecutar y a detalle. Y todos los gastos, por instrucciones de la Presidente, tienen un código COVID-19. Todos los gastos que estamos realizando tienen esa clasificación de COVID-19. Por lo tanto, vamos a tener los datos dónde van esos recursos. Y aparte de esas donaciones que no son muy altas, lo demás que se está trabajando, porque he visto ahí del Banco Mundial, que del BID, datos que no tienen nada que ver con la realidad, son créditos. Y esos créditos, lógicamente, tienen un proyecto a diseño final, dónde van a ir, porque tienen que tener objetivos, tiene que tener qué se va a construir, tiene que tener costos, tiene que tener una identificación del lugar donde se va a realizar. No es que aquí los organismos internacionales se les ocurrió dar plata de libre disponibilidad. Eso podía haber sucedido antes, cuando sacaban la plata del Banco Central y no se sabía dónde iba a parar. Pero en este caso, la instrucción de la Presidenta es un control estricto del gasto. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo en este momento y por eso es que hemos ido solucionando también todo tipo de problemas de esta parte de deudas y sobre todo que estamos manteniendo la estabilidad, que la vamos a seguir manteniendo y tratando de que con el funcionamiento de las cadenas productivas y dándole ese respiro con estos temas de las reprogramaciones de crédito, se irá evaluando para ir tomando las medidas, si es que así se requiere, para que el aparato productivo nacional no sufra los efectos como están sufriendo en otros lugares del mundo. Ministro, una consulta, nos vuelven a preguntar, ¿qué va a pasar con los que pagan alquiler, ministro? ¿Cómo se podría ayudar a esta gente que vive en alquiler y que, bueno, ahora no puede pagar, pero el dueño de casa los está presionando? A ver, este era un tema netamente privado. En algunos casos pagan impuestos, en otros casos no pagan impuestos. Se está analizando ahora el impacto y ver qué medidas. En otros países han estado tomando distintas medidas con relación a los casos de los alquileres. Hemos visto en la revisión que estamos haciendo en la última reunión que tuvimos el viernes, de que sí hay una cantidad bastante grande. Entonces estamos haciendo las consultas respectivas y viendo qué medidas podemos solucionar. Por el momento lo que queremos pedir a los dueños de casa, a los dueños de departamentos, tener consideración el momento que se está viviendo, porque se están analizando las medidas y esperemos nosotros que en cualquier momento vamos a tener alternativa de equilibrios y sobre todo con algunos interlocutores para que podamos ir solucionando. Definitivamente se están tocando todos los puntos, hay un grupo económico buscando el tema de cómo financiar y sobre todo darle consistencia a las medidas que estamos tomando. Muy bien, queremos agradecer la presencia del ministro José Luis Parada. Ministro, muchísimas gracias, gracias por su paciencia. Uno a veces usted es hombre de números, pero tiene que ser comunicador y hablar de la manera más didáctica por cuanto la población es la que está esperando información, información confiable, oficial y no, digamos, las especulaciones que pueden partir desde otros sectores. Le quiero agradecer por este contacto. Tenemos una pregunta más, tiene que ver con los adultos mayores. Dice, los adultos mayores que cumplen 60 años en esta cuarentena, que no se inscribieron justo por la cuarentena, ¿cómo podrán recoger el bono de los 400 bolivianos y su renta? Sí, también hemos pensado en el sistema donde hemos dicho que no van ni a las AFP ni a la gestora. Entonces, vía correo electrónico, online, pueden ellos inscribirse y una vez que están inscritos automáticamente ingresan al beneficio. Yo creo que no hay que preocuparse, estamos en los periodos de solución.
Felicidades a los que cumplen años y pasan a lo que son los adultos mayores. Bienvenidos al grupo, es un grupo maravilloso, trabajador, ha dado todo por su país, por su familia, y lógicamente se merece que el gobierno también los atienda. Así que vía correo pueden hacerlo directamente, y hay un teléfono en la gestora también por la cual pueden hacer este trámite. Bueno, ministro, una vez más, muchas gracias. No, Andrés, simplemente agradecerte y sobre todo pedirle a la población. Nuestra presidenta está 24 horas, a cualquier hora está preocupada, que un chat, que una llamada, que un problema, está al día en todo. Los grupos económicos, los grupos de salud, ahí lo vemos al profesor Mostajo haciendo un trabajo excepcional, dando lo que es un embajador, toda la coordinación. Están asegurados los recursos para la salud y están asegurados los recursos para los bonos. No hay ningún problema. Tenemos que tener un poquito de paciencia. Somos un país que está haciendo bien su tarea. Agradecer al pueblo boliviano la disciplina, el aguantar la cuarentena. Hay problemas, pero también la instrucción precisa de la Presidenta es seguir atendiendo a los sectores y es seguir solucionando. Andrés, hasta el último rincón del país no los vamos a abandonar. Provincia, donde usted esté, boliviano querido, lo vamos a atender, vamos a llegar con los beneficios de cualquier manera. Si no es por los bancos, va a ser por el municipio, y por último van a estar las Fuerzas Armadas y las unidades móviles también del Banco Unión, pero el beneficio va a llegar hasta el último boliviano y hasta el último rincón del país. Que Dios bendiga a Bolivia. Gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias al ministro de Economía, José Luis Parada.